El villano con temática de Halloween no fue creado originalmente para convertirse en el némesis del Cabeza de Red, pero a lo largo de la historia de ambos personajes, sus caminos se cruzaron suficientes veces como para alimentar un odio mortal cada vez más. Desde el principio, Norman Osborn fue uno de los pocos villanos que atacó a Peter Parker de una manera mucho más íntima. Además de ser el padre de uno de sus mejores amigos, también fue el responsable directo de la muerte de la novia de Spider-Man. A lo largo de los años, esta rivalidad se ha repetido en diversos medios, como cine y series animadas, y hoy en día es difícil no pensar inmediatamente en el Duende Verde cuando hablamos de los mayores enemigos de Spider-Man. El arsenal de armas del Duende Verde es icónico. Los guantes que disparan rayos eléctricos, las bombas calabaza y las navajas en forma de murciélago son muy característicos del personaje, pero por supuesto, nada es más reconocible en el Duende Verde que su planeador. Y aunque parezca increíble, el planeador no formaba parte del arsenal original del Duende. En su lugar, el Duende Verde apareció por primera vez usando una escoba a chorro para volar por los aires. En lugar de hacerlo parecer un villano amenazante, este objeto que parecía un cohete hacía que el villano pareciera una bruja vieja. En su segunda aparición en el increíble Spider-Man número 17, exhibió su planeador murciélago por primera vez y ha usado varias variaciones desde entonces. Desde el principio, el Duende Verde se destacó en la galería de los primeros enemigos de Spider-Man. No era un villano con tema animal como la mayoría de los demás, y su identidad era un completo misterio. El enigma en torno al duende es lo que lo hacía atractivo para los lectores. Y finalmente fue revelado en Amazing Spider-Man número 39, escrito por Stan Lee y con arte de John Romita. En esta edición, tenemos una historia en la que el Duende Verde sigue a Spider-Man volando en su planeador y termina descubriendo su identidad secreta. Fue el primer supervillano en descubrir que Peter Parker era el héroe arácnido, y siempre supo cómo usar muy bien ese secreto. Al final de esta misma edición, también descubrimos, junto con Parker, que el Duende Verde era en realidad el empresario Norman Osborn, padre de su amigo Harry. No se puede hablar del Duende Verde sin mencionar su peor acto en los cómics, aquel que lo convirtió en el enemigo número 1 de Spider-Man, la muerte de Gwen Stacy, la novia de Peter Parker en ese momento. Después de secuestrar a Gwen, el Duende Verde la lleva inconsciente al puente George Washington para atraer a Spider-Man. Durante el enfrentamiento, Osborn hace caer a Gwen y al tratar de salvarla lanzando una telaraña, Peter sin querer le rompe el cuello a su amada con el impacto. También es esta historia la que lleva a la muerte del Duende Verde, empalado por su propio planeador al intentar golpear a Spider-Man por la espalda, quien se desvía en el momento justo gracias a su sentido arácnido. Dado lo prominente que es el Duende Verde en la mitología de Spider-Man, tanto dentro como fuera de los cómics, es difícil creer que haya estado muerto por más de 2 décadas en la continuidad principal. El incidente que llevó a la muerte de Gwen Stacy y a la propia del Duende Verde ocurrió en 1973, y solo volvió a aparecer en los cómics en los años 90. En esa época, la muerte aún era algo tomado muy en serio en los cómics. Cuando un personaje moría en una historia, para todos los efectos y propósitos, los escritores lo escribían de forma que fuera permanente, sin la banalización que vemos hoy en día. Sin embargo, a finales de la saga del clon, cuando incluso Superman ya había muerto y vuelto en los cómics, las cosas eran más flexibles. Así que Marvel decidió que era hora de que Norman Osborn volviera de entre los muertos, pero profundizaremos en eso en breve. Después de la muerte de Norman, Spider-Man tuvo un hueco en forma de duende en su galería de villanos que necesitaba ser llenado. Como la muerte todavía se trataba con cierta seriedad en aquel entonces, resucitar a Norman Osborn estaba fuera de discusión. En cambio, los escritores decidieron crear un sustituto para el Duende Verde. Así, el escritor Roger Stern creó un supervillano completamente nuevo llamado Duende Macabro. Este nuevo villano fue presentado a principios de los años 80, y su mayor atractivo era el misterio que rodeaba su verdadera identidad. Después de muchas pistas falsas y cierta confusión entre diferentes escritores, ya que ni siquiera habían pensado en quién era el Duende Macabro debajo de la máscara, el personaje desapareció por un tiempo y el misterio quedó en el aire. Solo en los años 90, después de varios duendes, se decidió que el tan misterioso Duende Macabro original era un empresario llamado Roderick Kingsley. A nadie le importó.
aunque Norman Osborn estuvo muerto por más de 20 años. Esto no significa que el concepto del Duende Verde haya estado ausente de los cómics durante todo ese tiempo. Por el contrario, este nombre seguiría persiguiendo a Peter Parker de muchas maneras. Después de la muerte de Norman, su hijo Harry, uno de los mejores amigos de Peter, asume el manto del Duende Verde después de un brote psicótico. Harry jura venganza contra Spider-Man, a quien cree que mató a su padre. Harry lucharía contra su propia naturaleza durante muchos años, antes de morir en el espectacular Spider-Man número 200, recuperando su juicio y salvando las vidas de Peter Parker y Mary Jane. También regresó años después, pero esa es otra historia. Antes de su muerte, Harry estaba siendo tratado por un psiquiatra llamado Bart Hamilton, como una forma de suprimir al Duende Verde de su mente. Hamilton ayudó a Harry a hacer esto por un tiempo, pero el problema es que el propio psiquiatra asume la identidad del Duende Verde para sus propios objetivos. Trata de encontrar la fórmula secreta del duende que Norman Osborn usaba para tener poderes sobrehumanos, pero falla. En el proceso, Hamilton termina siendo asesinado en la explosión de sus propias bombas en The Amazing Spider-Man número 180, Novatos. Después de que Norman Osborn tomó la fórmula del duende, obtuvo una amplia gama de superpoderes. Puede haberle costado su cordura, pero la fórmula le dio a Osborn fuerza sobrehumana, velocidad, agilidad, resistencia e inteligencia mejorada. Pero lo que muchas personas olvidan, pero en realidad no deberían olvidar, es que otro poder que posee Osborn es el factor de curación. Un gran factor de curación, por cierto. Aunque todavía está lejos del nivel de Deadpool o Wolverine, Osborn es capaz de recuperarse de grandes daños si tiene suficiente tiempo. Así es como logró sobrevivir después de ser empalado por su propia planeadora en 1973. Sí, esa fue la excusa que Marvel decidió usar en los años 90, cuando finalmente decidieron traer de vuelta al Duende Verde original. La saga del clon es una de las historias más conocidas de Marvel de los años 90, pero no por una buena razón. Después de comenzar con muchas promesas, toda la trama salió de los rieles. Con el tiempo quedó claro que los escritores y editores no sabían cómo terminarla, y por lo tanto, surgieron 1000 giros diferentes para atar la trama. En un momento, se suponía que Harry Osborn regresaría de la muerte para ser revelado como el mentor detrás de todo el desastre. Sin embargo, Marvel decidió que no había mejor momento para traer de vuelta al Duende Verde original, y así, Norman fue revelado como la gran mente maligna detrás de todo lo que sucedió durante la saga del clon. En esa ocasión, Marvel incluso lanzó una historia llamada El diario de Norman Osborn, explicando cómo sobrevivió después de ser empalado por su planeador, por donde anduvo después de eso y cada punto de la saga del clon que el arquitecto. Y lo peor es que, aunque era un poco extraño, todo encajaba. Así que bueno, ¿no? En una trama bizarra, controvertida y estúpida de 2004 titulada Pecados Pasados, se revela que antes de matar a Gwen Stacy en Amazing Spider-Man número 121, Norman Osborn la embarazó. Así es, Osborn no solo era el amante secreto de Gwen cuando ella estaba saliendo con Peter, sino que también fue el padre de sus gemelos, Sarah y Gabriel, criados en secreto en Europa. Estos dos, de hecho, tienen un envejecimiento prematuro, y Gabriel incluso llegó a convertirse en el villano Duende Gris, sí, en serio. Afortunadamente, en el arco más reciente de los cómics de Spider-Man, escrito por Nick Spencer, se reveló que en realidad Norman nunca tuvo ninguna relación con Gwen y mucho menos la embarazó. De hecho, todo fue un plan de Harry Osborn para hipnotizar a Norman e implantarle la memoria de una aventura con Gwen. Sarah y Gabriel, por su parte, fueron el resultado de experimentos genéticos que crearon asesinos capaces de matar a Spider-Man. Sinceramente, no sé qué es peor, si la aventura con Gwen o esta explicación tan loca. Ser fan de Spider-Man es una locura. Durante la saga Clone se introdujo una trama en la que se revelaba que Mary Jane estaba embarazada. Peter Parker decidió retirarse y dejar que Ben Reilly asumiera el manto de Spider-Man a tiempo completo. Desafortunadamente, cuando llegó el gran día, Mary Jane fue informada de que el bebé había muerto durante el parto. Luego comenzó la trama. En un giro de los acontecimientos, se dio a entender que el bebé seguía vivo, y que una mujer llamada Allison Mongrain, disfrazada de enfermera, secuestró al bebé por orden de Norman Osborn. A partir de ahí,
hubo meses y meses de historias en las que veíamos a Allison en un yate, con una cuna y un sonajero, hablando por teléfono con Ashburn de vez en cuando. El hecho es que Murdoch todavía no había decidido si realmente querían envejecer a Spider-Man dándole una hija, por lo que cocinaron esta situación hasta que alguien tomara una decisión. Finalmente, cuando la niña iba a ser entregada a Ashburn, es llevada por Khan, uno de los clones bizarros de Peter Parker. Alison Mangram incluso llega a encontrarse con Mary Jane después y, con remordimiento, revela que su hija está viva, dejando a Mary Jane desesperada. Sin embargo, Murdoch cambió de opinión, fingió que nada había sucedido y esta trama nunca se volvió a abordar. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.